Así lo dice Lamont. Don Federico Lamont. Sonido viral. Así lo dice Lamont. Con el maestro Víctor Hernández, quien es especialista en seguridad. Él se ubica en Londres, la capital del Reino Unido, a propósito de la aprobación de la Suprema Corte para la militarización del país. Muchas gracias, maestro Víctor Hernández, por aceptar la comunicación en la capital británica con Radio Cañón 760. Buenas noches para usted. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Maestro, ¿cuál en su perspectiva es la repercusión que tiene este fallo inapelable del máximo órgano judicial que permite la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta marzo del 2028 en México, en todas las calles? Bueno, hay que hacer un poco de historia de por qué de entrada el presidente se vio forzado en mayo de 2020 a emitir este decreto, y porque, digamos, esta es apenas la primera de una serie de litigios que están pendientes en la Suprema Corte sobre la militarización. Aunque el presidente tenía autorización en los transitorios de la reforma de la Guardia Nacional para seguir utilizando al ejército en las calles, haciendo labores policiales, había serios problemas al momento de judicializar las detenciones de la Guardia Nacional. Fundamentalmente porque los soldados que estaban con su brazalete de Guardia Nacional o con su uniforme blanco de Guardia Nacional nunca fueron transferidos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que era uno de los requisitos de la ley de Guardia Nacional, el dejar de ser militar para convertirse en policía. Eso lo utilizaron como pretexto muchos abogados de los delincuentes para afirmar que las detenciones eran ilegales, que se estaba suplantando a un guardia nacional, pero que en estricto sentido el soldado con ese uniforme todavía no se podía considerar un policía de pleno derecho. Entonces por eso sale este decreto, ¿no? Un decreto que dice, bueno, los próximos 5 años, ahora se acaba de extender ese plazo hasta 2028, vamos a hacer como si todos los militares del país fueran policías, ¿no? Esa es la ficción jurídica que autorizaba este decreto. El que la Suprema Corte se pronuncie a favor del decreto envía un mensaje muy peligroso porque pues pareciera ser que en todos los litigios que tenemos pendientes se va a pronunciar en el mismo sentido. Por ejemplo, está pendiente las acciones de inconstitucionalidad y los amparos en contra de la reforma de septiembre de este año que militarizó la Guardia Nacional, también en la parte administrativa, ¿no? Ahora ya la Guardia Nacional es parte de la Sedena. En realidad siempre lo estuvo y fue un poco quitarle la máscara de hacerla pasar por una corporación civil, pero bueno, es otro de los litigios importantes que está pendiente. Entonces, pues, digamos, envía una muy mala señal el que en que en principio era un litigio pequeño, o de un acuerdo, de un asunto administrativo relativamente menor, la Suprema Corte haya dicho, pues sí, no importa el 129 constitucional, adelante con la militarización, y pues es un mensaje de que la Suprema Corte no está ejerciendo el control sobre el Ejecutivo, sino que está alineada a sus deseos. ¿Será lo anterior, maestro Víctor Hernández, derivado de que los últimos 5 ministros de la Corte fueron propuestos por el Ejecutivo y con un Senado incondicional, pues esos ministros en automático avalan las decisiones del Ejecutivo? Sí, a ver, no hay que olvidar que en términos de números el presidente de la República llegó en un muy buen momento por la cantidad de ministros que iban a salir a lo largo del sexenio y que, bueno, digamos, ya sea por temas de jubilación o por temas de que se terminaba el plazo, le iba a ser muy conveniente a este presidente nombrar a nuevos ministros. Y de pronto, incluso lo que fue una sorpresa fue que hasta vino el pilón. Por ejemplo, el caso del ministro Medina Mora, que fue intimidado para renunciar a su puesto en la Suprema Corte, le echaron a la UIF y al final fue una intimidación
que justo no acabó ninguna sentencia. Es uno de los muchos fracasos de la UIF que demuestra cómo su utilización en este sexenio ha sido meramente política, es decir, que no les preocupa de fondo la judicialización, sino solamente intimidar a los adversarios políticos del presidente, y en particular el presidente de la Suprema Corte pues llama la atención cómo fue muchísimo el tiempo que pasó. O sea, esta es una discusión que debimos haber tenido desde 2020, porque si recordará a nuestro público, la Ley de Seguridad Interior se invalidó en tiempo récord. Es decir, hubo una atención tan rápida como fue posible en su momento de esa ley, y en cambio aquí se le dio todo el tiempo posible para que el presidente operara con discrecionalidad con las Fuerzas Armadas, y claro, apenas ya que está por terminar el encargo del presidente de la Suprema Corte, ahora sí, ¿no? Se le mete velocidad a que salgan estos asuntos que son centrales para el presidente, y sorprende, ¿no? El propio el presidente actual de la Suprema Corte acusa que había recibido presiones de otro presidente, de Felipe Calderón en su momento. Quién sabe, ¿no? Si a lo mejor en 10 años también nos diga, bueno, en realidad estas decisiones que tomé era porque me estaban presionando, pero pues qué conveniente, ¿no? El renunciar a hacer control jurisdiccional y después aducir 10 años después que en realidad esas decisiones no fueron autónomas, sino que estaba uno intimidado y sin formas de probarlo, ¿no? Maestro, solamente para concluir, su opinión respecto a la reelección del ministro presidente de la Corte, que ayer a través de un adendum denunció el senador Icaza. Fueron sorprendidos todos los senadores para aceptar algo que ya era decantado. A ver, lo que preocupa de esta administración es que no ha habido ningún espacio de división de poderes en ningún sentido. Primero porque se llevaron carro completo en todas las elecciones municipales, de congresos estatales, en las gubernaturas. Eso también se tradujo, y sobre todo en esta última parte del sexenio, en un dominio sobre la Suprema Corte, porque entre más tiempo ha pasado, pues son más la cantidad de ministros que han tenido posibilidad de nombrar. Y es muy paradójico que incluso con todo este poder que probablemente ningún otro presidente lo había tenido en México desde el final de la Revolución Mexicana, aún así el discurso de esta administración sea: vean cómo los conservadores nos están saboteando, o las crisis que estamos lidiando son tan grandes que no podemos con ellas, ¿no? A ver, al final la Cuarta Transformación ahorita está en una fase de control de daños y de construir la narrativa de que si las cosas no salieron fue por culpa de alguien más, pero en realidad, si uno lo ve a nivel federal y a nivel local, Morena tiene un apoyo, una cantidad de funcionarios nombrados y de poder que ningún otro gobierno democráticamente electo en México había tenido. Y pues bueno, al final la Suprema Corte ya hizo su chamba, en el sentido de que pues se dejó hasta el último momento estas deliberaciones. Se están tomando decisiones precisamente como le conviene al presidente, y es una forma de claudicar frente al presidente y frente a los militares. Y triste, porque el Poder Judicial era el único que le había plantado cara a los militares, ¿no? Son justo los jueces los que plantaban cara con las detenciones mal hechas, con los informes policiales homologados mal llenados de las Fuerzas Armadas, y pues incluso de boca de los dos secretarios, del de Defensa y de Marina, hemos visto discursos, declaraciones públicas que hablan de los jueces como si fueran enemigos públicos, como si fueran colaboradores de la delincuencia organizada o fuente de disidencia en el país. Y claro, no se diga el propio presidente, ¿no? Que ya hasta inauguró su sección de la mañanera, donde expone a jueces que a él le parece no están haciendo su trabajo de forma adecuada. Entonces, México dejó de tener efectivamente división de poderes, y la Suprema Corte
ya se entregó en sumisión a los militares, ¿no? Y está diciendo, pues, lo que usted ordene, mi general, lo que usted necesite, mi general, se va a aprobar. Muchas gracias, maestro Víctor Hernández, por esta intervención. Esperamos la próxima colaboración especial con Radio Cañón 760. Buenas noches allá en Londres para usted. Muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805. 12:54.